Bienvenido un día más a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Continuamos con nuestro estudio de Ezequiel y hoy veremos el capítulo 13, versos 1 al 6 en el tema Contra los falsos maestros. Veamos qué nos dice la palabra de Dios el día de hoy, aunque yo sé que por el título ya tendrás una gran idea de lo que hablaremos. Es bien sabido que hay falsos maestros hoy en día, pero la pregunta siempre será ¿cómo identifico a un falso maestro de un verdadero maestro de la palabra de Dios? Bueno, veamos qué nos dice la Escritura en este día. Y la Biblia nos dice así. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues decís, dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuando vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí cuando la pared haya caído, nos dirán, ¿dónde está la embarradura con la que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella. Y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizaron acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Es triste ver cómo la nación del Señor, el pueblo de Judá, estaba siendo atacada por diferentes ámbitos, en lo social, en lo económico, y tristemente, el lugar donde debían sentirse seguros, esas personas que debían liderarlos para adorar al Señor, para acercarlos al Rey de Reyes, no lo hacían. Al contrario, las personas que se hacían llamar profetas mentían y dañaban a las personas. Hoy veremos en este devocional qué es un falso maestro y bíblicamente, basándonos en esta cita, en este pensamiento, vamos a identificar cómo es un falso maestro. Vamos por partes. Y al inicio, la palabra de Dios nos dice, ay de los profetas necios, en el versículo 3, que siguen su propio espíritu y que no han visto nada. ¿Por qué el Señor les está diciendo esto? Bueno, recordemos que el pueblo estaba exiliado, estaba en cautiverio, y en este momento el Señor había escogido a Ezequiel para dar el mensaje, no un mensaje bonito, no un mensaje de todo va a estar bien, sino un mensaje de arrepentimiento. Pero habían personas que al ver que este mensaje no era muy popular, lo que decidieron fue cambiar la jugada, cambiar el mensaje, cambiar todo, diciendo que era de parte del Señor. Pero Dios, al único que le hablaba en este momento era Ezequiel. Vemos en otra parte, en este mismo contexto histórico, que también el Señor le habló a Jeremías, y vemos ahí también a los demás profetas verdaderos. Pero la forma en la que nosotros podemos identificar a un falso profeta, a un falso maestro aquí, está en el versículo 3. Ay de los profetas insensatos. Una persona insensata, una persona que no lleva prudencia y que aún así, mejor dicho, que en su vida no aplica la prudencia y que aún así se atreve a decir, así dice el Señor, no puede ser una persona que realmente hable de parte de Dios.
Vemos acá también que dice que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Una persona, lo estábamos hablando desde el Antiguo Testamento y aplica igual para el día de hoy. Y es que una persona que únicamente confía en su forma de ser, confía en que ya lo ha logrado todo, confía en su propia prudencia, en su propia forma de vivir, no puede ser un profeta del Señor, no puede ser un maestro correcto. Y esa expresión hay, solamente son dos letras, pero denotan un dolor profundo. Pobres de estas personas, desdichados. Dice la Biblia, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿Por qué como zorras? Los está ofendiendo. En cierto aspecto los está comparando con estos animales que lo que hacían en aquel entonces era destruir. Destruían las cosechas, destruían los campos preparados, lo destruían todo. Y amados hermanos, vemos aquí que una persona que está en contra del mandato de Dios por seguir su propio camino es un falso maestro. Si esa persona dice, así ha dicho el Señor, pero vemos en su vida un testimonio que no ha hablado de una persona que teme a Dios, entonces tal persona es un falso maestro. ¿Y qué les decían estos falsos maestros? Dice la palabra de Dios en el versículo 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa. ¿Por qué dice vieron vanidad? ¿Qué tiene que ver la vanidad en esta parte? Bueno, está diciendo acá esta expresión vanidad que les hablaron con palabras dulces. En otras pocas palabras, les hablaron con las palabras que querían escuchar. Y es triste que las personas querían escuchar que todo iba a estar bien, que iban a regresar pronto a su ciudad, pero era mentira, Dios no había hablado eso. ¿Y a quién iban a escuchar? ¿A las personas que les estaban hablando bonito o iban a escuchar al profeta que les estaba anunciando que iban a ser destruidos si no se arrepentían? El ser humano por naturaleza es egoísta y solo quiere oír lo que le conviene. Aquí no fue la excepción. Y hoy en día, amados hermanos, también podemos cometer el grave error de escuchar a aquellas personas que dicen, así ha dicho el Señor, y entregan un mensaje sin Biblia, entregan un mensaje sin respaldo bíblico, sin fundamento bíblico, no que repitan lo que dice la Biblia, sino que cumplan con las características que dice la Biblia. Entonces, no lo vamos a encontrar. No vamos a encontrar eso el día de hoy. Amada iglesia, las personas que únicamente hablan a cosas bonitas, o vámonos para el otro extremo, que únicamente se dedican a dar tragedias y dicen, así ha dicho el Señor. La Biblia nos dice, yo no he dicho nada, porque las profecías del Señor tenían un propósito. Los mensajes de Dios tenían el propósito de traer al arrepentimiento y apuntar a Cristo. Toda profecía, si tú lees los libros de los profetas mayores y menores, te darás cuenta que toda profecía tenía un propósito específico con lo social o cultural que estaba pasando en aquel entonces y todo apuntaba a Cristo. Y aquí es donde nosotros debemos preguntarnos, no debemos juzgar la paja de otras personas o de otros hermanos. Primero vamos a examinarnos. ¿Con qué frecuencia buscamos las palabras agradables en lugar de buscar la palabra bíblica? Ay, no, hermano, es que a mí no me gusta que me prediquen del infierno. Si voy a la iglesia y me predican del infierno, yo me voy de ahí. Si me predican que soy un pecador, yo me voy de ahí. Yo quiero que me prediquen del campeón que hay en mí. Yo quiero que me prediquen que mi pasado no determina mi futuro. Amado hermano, debemos ser, y la Biblia lo enseña, debemos ser confrontados por la palabra de Dios. Hoy en día abundan predicadores que afirman, Dios me dijo, pero no abren la escritura. Cuidado, amados hermanos, en buscar supuestas revelaciones fuera de la Biblia. No hay revelación, sino si está fuera de la Biblia, no es revelación. Y avanzamos, y el Señor les puso un ejemplo muy claro acá. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Sorprendentemente el Señor les está diciendo, yo sé lo que tú haces. Y sorprendentemente no porque el Señor no pueda, sino sabemos que Dios todo lo sabe. Pero aún así las personas fueron confrontadas con esto. Dice la Biblia que también hicieron adivinación mentirosa. La adivinación no es profecía. Tú te llamas así. Y yo no te conocía, pero este es tu nombre. Eso no es profecía, amados hermanos. Se le llama adivinación. Y ya sabemos de quién es esa adivinación. Dice el verso 7, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues decís, dijo Jehová, ¿no habiendo yo hablado?
Tristemente las personas se llenaban la boca, como decimos aquí en México, de decir, o se jactaban de decir, Dios me habló, cuando Dios no les había dicho nada, y las personas eran conscientes de eso. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros. Estará mi mano contra los profetas que vean vanidad y adivinan mentira. Amado hermano, la adivinación no es profecía. Que te digan cosas bonitas tampoco es profecía. La profecía bíblica, lo que encontramos en la Escritura, es únicamente regresa el corazón a Cristo. Amados hermanos, es triste, es tremendo como el pueblo escuchó a estas personas. Porque engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. En el versículo 11, dice, a los recubridores con lodo suelto, dice, he aquí los otros recubrirán todo con lodo suelto. Hicieron una pared, pero la cubrieron con lodo. Y yo el Señor, dice la palabra, mandaré lluvias torrenciales para que lo derriben ese muro. Y uno puede decir, Señor, pero que eso es cruel, ¿cómo ibas a mandar una lluvia? Y dice el verso 14, así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto y le echaré a tierra y será descubierto su cimiento. Dios, ¿por qué? Si las personas se están esforzando. Bueno, ¿a qué se están esforzando? Se están esforzando en poner un cimiento vano, algo inútil, algo inservible. Y el Señor está demostrándoles aquí, va a venir la prueba y tu supuesto cimiento se va a venir abajo. Dios compara su palabra, su verdadera palabra, con las falsas palabras. ¿Y con qué lo comparó? Con un frágil muro cubierto de cal. A simple vista parece sólido, se ve bien, pero cuando viene la lluvia del juicio divino te va a derrumbar. Amada iglesia, el mensaje suave no puede sostener el alma frente a la ira santa de nuestro Dios. No pongamos nuestra fe en lo que suena bonito, sino pongamos nuestra fe en lo que está fundado en Cristo. Una falsa seguridad es más peligrosa que una advertencia verdadera. Debemos cuidar lo que escuchamos. De esta forma se identifica a los falsos maestros. Y ahora la Biblia sigue diciendo acerca de los juicios. Y es que el verso 9 dice, los profetas falsos van a recibir 3 juicios. El primer juicio, lo vemos en el verso 9, estará en mi mano contra los profetas. Los profetas no van a estar en el concilio del pueblo de Dios. Segundo, sus nombres serán eliminados del registro de Israel. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Y tercero, ni a la tierra de Israel volverán. Nunca volverán a la tierra que Dios les había dado. Es triste, pero ese es el juicio que Dios preparó para ellos. Y el juicio que Dios preparó para los falsos maestros el día de hoy es que no entrarán a la eternidad con Él. Tengamos cuidado, amada iglesia, con lo que escuchamos, con lo que recibimos en nuestras vidas. Dice el verso 15, así desahogaré mi enojo sobre el muro y sabréis que yo soy Jehová. Y es que en contraste con los falsos maestros que construyeron un muro con materiales que se iban a derribar, Cristo es un muro inconmovible, es la roca de nuestra salvación, es la roca segura y verdadera. Él no vino a hablar según su propio deseo, Él vino a hablar conforme a la voluntad del Padre. Por eso debemos estar en contra de los falsos maestros. Debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Dios aborrece cuando se habla en su nombre sin autoridad. Y es que en un mundo lleno de ruido, amados hermanos, solamente la palabra de Dios es segura. El llamado que tenemos el día de hoy es regresar a la Escritura, regresar a la palabra de Dios, solo escuchar la palabra de Dios que viene de la Escritura, que viene de la Biblia, y debemos resistir a toda enseñanza que no exalte la cruz ni conduzca al arrepentimiento ni la fe. Como dijo Spurgeon, discierne el error, no por lo mucho que se aleja de la verdad, sino por lo poco. Así que tengamos cuidado, estemos en contra de los falsos maestros y busquemos la verdad de las Escrituras. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto. Tú mi salvación.